Como invitado especial tenemos al fiscal de anticorrupción, o llámase fiscal de la investigación administrativa. Saludos, señor fiscal. Sí, muy buenas tardes, señor presentador. Pues hablan un poco sobre su persona. Que suele ser un poco difícil la autopresentación de uno mismo. Pero aun con todo, me llamo Antonio Filiberto Mba Andem, licenciado en Derecho y actual fiscal titular de investigaciones administrativas, que en otras latitudes se llama anticorrupción. Y aquí, pues, es un órgano que se ha creado en el seno del Ministerio Fiscal hace escasamente 10 años, porque se creó justamente en 2005 y ahora estamos en 2015. Por tanto, estoy seguro que muchos de los televidentes, a lo mejor sería la primera vez que esta figura de la Fiscalía les llegue al conocimiento, pero existe y se encuentra ubicado en el viejo Palacio de Justicia, primera planta, para atender a todos aquellos ciudadanos, entidades que creen que son objetos de una actuación administrativa ilícita y perseguible a instancia de este Ministerio Público. Sí, señor fiscal, comenzamos con las preguntas. ¿Cuáles son los actos de corrupción frecuentes en nuestro país? Bien, en principio, cuando existe nombre, es porque existe el hecho. Cuando se crea un órgano, es porque va a luchar contra ciertas actuaciones. Pero lo más corriente en nuestra sociedad son las malversaciones de caudales públicos, son las apropiaciones indebidas, son las evasiones fiscales y son los, entre comillas, lo que llamamos los sobornos a los agentes integrantes de las administraciones públicas. Son los más frecuentes en nuestro país. ¿Y qué tipo de daño provoca la corrupción a una economía nacional? ¿Dónde se va el daño? Es una pregunta muy pertinente porque cierta gente piensa que cuando se habla de corrupción, cuando se habla de desviación o malversación de caudales públicos, aquello afecta a una determinada persona o a un determinado grupo, siendo que es una cuestión que afecta al Estado, es una cuestión que afecta a toda la administración, porque el Estado vive de los ingresos, el Estado vive del buen uso de los fondos que destina para llevar a cabo determinadas actividades o determinados cometidos que generan la rentabilidad, ya sea económica, ya sea social, porque cuando desviamos o malversamos los caudales que el Estado nos pone a disposición, hacemos que este Estado viva en situación de crisis, porque siempre estaría sacando y estos fondos descansándose en los bolsillos de cierta gente y no en beneficio de toda la población. Entonces el daño es enorme. Fíjense que para que el gobierno soporte los gastos del Estado necesita, por ejemplo, de los ingresos, ya sea de la aduana, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, necesita todos estos ingresos y con ellos puede elaborar
los presupuestos generales del Estado. Y si no se genera, todo se queda en los bolsillos, no hay manera para tener una economía sostenible, para garantizar el bienestar que anhelamos todos los ciudadanos de Guinea Ecuatorial. Señor fiscal, ¿en qué manera la corrupción afecta a las cuentas públicas y al gasto público? ¿Qué tipo de factura pasa a los contribuyentes? Partiríamos evidentemente del hecho de su propia introducción, cuando decía que se trataba de hacer unos ingresos ocultos. Sabemos que la administración pública ha establecido lo que se llaman efectos timbrados, que justifican los ingresos al tesoro público. Sin embargo, observamos y constatamos que ciertos ingresos o ciertos pagos se realizan sin este requisito esencial y primordial, que es a través del efecto timbrado. Otra manera que estamos denotando es la extensión de facturas no autorizadas por los responsables de determinadas entidades. Sabemos que ya se ha incrementado la tecnología, ya hay mucho manejo de ordenadora con diferentes programas que son capaces de escanear o de hacer sus trapicheos y obtener facturas que a simple vista nadie puede notarse de que estas facturas son falsas. Todo esto está operando. Y luego estamos viendo que ni siquiera esto, simplemente la expresión pague y nada pasa, que es la más corriente. Señor fiscal, Sí. aceptar una factura sin IVA es un fraude contra el Estado. Efectivamente, ¿cómo no va a ser un fraude? Es un fraude, porque el IVA es un impuesto. Y si este impuesto no se paga, es fraude. Evidentemente, y esto va en detrimento de la hacienda del Estado, va en detrimento de los ingresos que debería obtener la administración. En caso de que los agentes de la Fiscalía de Investigación Administrativas, o llámese los agentes de la Fiscalía de Anticorrupción, en caso de que descubren diferentes facturas iguales, ¿cuál sería la posición, la reacción de los agentes o fiscales de la anticorrupción? Pues evidentemente no habría otra postura a más de emprender las acciones oportunas. Porque la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, su objetivo es que lo que corresponde al Estado, lo que corresponde como ingreso, lo que corresponde como caudal, sea destinado en el justo objeto librado. Y que las administraciones, ya sean públicas o privadas, ingresen debidamente lo que tienen que pagar al fisco. De tal suerte que si se denota facturas o facturas de pago sin que se haya incluido el IVA,
la Fiscalía debería en primer término emprender las investigaciones para saber el por qué existe una factura sin insertar lo que deberían pagar por el concepto de IVA. Si es que la empresa lo ha pagado y ha ido a descansar en los bolsillos de la gente de la administración pública, pues emprender las acciones contra este agente de la administración pública. Y si es la empresa la que no está pagando, a lo mejor, digo muy bien, a lo mejor, por el desconocimiento de la gente de la administración a dicha exigencia, pues el Ministerio Fiscal debe exigir a dicha empresa para que abone las cantidades que debería ingresar al Tesoro Público en concepto de IVA, previos cálculos del Ministerio de Hacienda y Presupuestos, que es el que debería mandar el informe a la Fiscalía de que tal empresa, en concepto de IVA, tiene que abonar tal cantidad. Y si no lo abona, la Fiscalía emprende igualmente las acciones oportunas y denunciarlo o ponerlo a disposición de los órganos jurisdiccionales. Señor fiscal, continuamos con nuestra entrevista, pero vamos a mirar un poco sobre el reportaje que han hecho los redactores de la revista Eco del Golfo.